Muy bien, bienvenidos todos ustedes. De verdad damos gracias al Señor por este tiempo. Seguimos en aprovechando bien el tiempo, ¿no? Indudablemente que ha sido un tiempo, espero, para mí lo ha sido de gran bendición, espero que para cada uno de ustedes también. Gracias a todos los que nos siguen por esta aplicación, que es el Facebook de la iglesia. Muchas gracias a todos los que nos siguen de afuera, aún de la iglesia, aquí en Bogotá, en otras latitudes. De verdad, muchas gracias. Bien, pues a la verdad contentos, seguimos con el buen ánimo de seguir enseñando la bendita palabra del Señor. Eh, en estos días que estuve indagando sobre la asistencia de cada una de las personas y de cada una de las latitudes, diferentes latitudes, esto es lugares, pues se lleva unas sorpresas, ¿no, hermanos? Y buenas sorpresas, de verdad. Nos amplían y nos siguen de la ciudad de Cali a cada siervo, sierva en Cali, que el Señor le bendiga, le guarde, de Armenia, de Fusagasugá, de Yopal. Bueno, tenemos creo que ciudad de Montería. Un saludo muy especial a cada una de las personas en Montería. De verdad, gracias a cada uno de los que nos siguen en Montería, en Bucaramanga, en Cúcuta, en Piedecuesta, Santander. Bueno, no sabría dónde más decir, de Medellín. Muchas gracias, de verdad, de Armenia también. Muchas gracias. Y estuvimos examinando también de fuera del país, desde la ciudad de Lisboa, en Portugal, en Nueva York, también nos siguen, de verdad, también muchas gracias a cada uno. No, estamos agradecidos con el Señor, de verdad, muy agradecidos, también sorprendidos, muy sorprendidos. Como les decía hace un tiempo, este tema de la tecnología permite que, bueno, muchos puedan asistir a un tiempo como este, ¿no? Y pues damos gracias a Dios, eso anima en el espíritu, eso también trae gozo y qué bueno, nos da mucha alegría saber eso, ¿no? Definitivamente es una gran bendición saber que los miembros vivos y activos de Iglesia Bíblica Familias en Cristo están conectados. Si usted por favor nota que no ha llegado alguno de sus compañeros de aula virtual, hágaselo saber, por favor, hágale un llamado especial, noble, amable, usted que es maestro de aula, llame a su estudiante, dígale, mire, ya empezamos aprovechando bien el tiempo. Muy bien, alguien me preguntó si no vamos a seguir o continuando en el tema de algunas publicaciones que veníamos haciendo en Facebook y en ¿cómo se llama? En Instagram. No, sí, seguiremos enviando algún tipo de información, también seguiremos alimentando nuestra página. Seguimos trabajando, hermanos. Lo que ocurre es que, como todo, ha habido gran labor, ha habido bastante trabajo y bueno, como siempre, se precisan de obreros, ¿no? Así que pues hoy precisamos de personas, de hombres, mujeres, ¿no? Que quieran desarrollar algún tipo de labor dentro de la iglesia. Será muy importante saber usted qué sabe hacer también y pues qué bueno saber que también se prepara. El domingo tuvimos nuestro primer servicio después de 9 meses, ¿no? Pareciera como si estuviéramos dando a luz. 9 meses, o sea, por el tiempo. Doloroso, no, digamos que fue un tiempo, ha sido un tiempo de gran bendición donde hemos podido aprender, ¿no? Donde hemos podido aprender. Así que damos gracias al Señor por eso. Y celebramos 2 servicios, así que todos cordialmente invitados el domingo. Hubo espacio, sobraron bancas, sobraron asientos, tal vez algunos no se inscribieron o tal vez se inscribieron pero no fueron. Igual, haga su inscripción, la puede hacer por el internet o si a bien tiene, llega ya y se inscribe en su planilla también, se llama una planilla al ingreso. Hay un video que se va a lanzar muy pronto donde les vamos a mostrar cómo estamos llevando cada una de las instrucciones que se nos dieron como iglesia en cuanto a normas de bioseguridad. Entonces, para que estemos todos tranquilos. Bueno, bien, y a todos los que nos amplían de las diferentes latitudes, vuelvo y les repito, pues de verdad, muchas gracias, muchas gracias. Estamos agradecidos con la presencia de ustedes por este medio. Vuelvo y le reitero, si nota que no ha llegado aún su compañero de aula, hágalo saber. Si el maestro aún no nos
de alguna manera no hace asistencia, hágale saber también que ya empezamos. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias y te bendecimos, Señor. Gracias por este bendito tiempo. Gracias te damos en Cristo Jesús, por tu amor, por tu misericordia, y reconocemos una vez más que eres nuestro Dios de toda gracia. Gracias, bendito Rey Santo, mi amado Señor. Permite, oh Rey, que tu Espíritu Santo nos asista en cada área de nuestro ser, que sea nuestro pensamiento, Señor, siendo asistido con entendimiento, y esto por tu Espíritu, para que la revelación de tu palabra, Señor, transforme cada área de nuestro ser. En Cristo Jesús te damos gracias. Gracias, Señor. Amén y amén. Bien, mis amados hermanos, pues damos gracias al Señor porque, bien, vamos a desarrollar lo que se ha denominado para este tiempo una serie que tiene que ver con los 10 mandamientos, ¿no? Muchos se saben los 10 mandamientos, es más, desde chicos, y esto a través, tal vez algunos que vienen de un trasfondo católico, pues seguramente lo aprendieron, ¿no? Y de memoria, ¿no? Y bueno, lo recitaron o lo recitamos, ¿no? Pero realmente cuando nosotros acudimos a la Biblia, a la bendita palabra del Señor, nuestra única norma de fe y conducta, pues nos damos cuenta que los 10 mandamientos a la verdad tienen un trasfondo, hermano, para el pueblo del Señor, para nosotros como iglesia, de gran bendición. Pero es de gran bendición. Se hizo de los 10 mandamientos en su momento, ¿no? Aún dentro de la iglesia del círculo cristiano, como unas prohibiciones, ¿no? Por el tema del no. Pero aún y los no de Dios, y hemos aprendido en este tiempo, son de gran bendición para sus hijos, ¿no? Para sus hijos. Cada serie, tengo la convicción, cada estudio, cada enseñanza expositiva que por este tiempo el Señor nos permite de alguna manera estudiar, pero también desarrollar cada estudio consecutivo de la bendita palabra del Señor. Indudablemente que no podemos desconocer, son grandes verdades que aplicadas a nuestra vida son de gran bendición para nuestro corazón, para nuestra alma, para nuestro pensamiento. ¿Y cómo no ha de serlo, mi amado hermano, mi amada hermana, preciosos matrimonios, los 10 mandamientos? Sí lamento realmente que muchos de alguna manera no estén de alguna forma conectados para un tiempo como este que es tan importante en cuanto al fundamento doctrinal, en cuanto al asentamiento de las verdades, de los principios eternos que se cumplen. Por eso siempre estaré haciendo un llamado a que usted exhorte noblemente a cada uno de los que por alguna u otra razón no hacen presencia. Y esto no con el ánimo de que, bueno, pues sean miles y miles y que esto sea lo que motive a un pastor. No, sino que realmente lo que se pretende con la palabra no es ser jactancioso ni arrogante al momento de enseñar, sino más bien que la palabra se convierta en nuestro único medio de ser bendecidos en cada una de nuestras áreas. Entonces, mi amado hermano, los 10 mandamientos no es nada más ni nada menos que una especificidad de nuestro Rey de Gloria en cuanto a instrucciones se refiere, para que seamos muy bendecidos, ¿no? Lamentablemente, hoy el fundamento en el círculo cristiano de esta iglesia, de este tiempo contemporáneo, postmodernista, de cristianillos, yo lo he denominado así, que dicen ser, pero que a la verdad lo son de labios, porque sus corazones como que permanecen alejados, no arraigados en la sana doctrina, han dejado el fundamento a un lado, y el fundamento es la bendita palabra del Señor. No hay otro fundamento, amados hermanos, solo la palabra del Señor. No existe otro fundamento, no existe otra base en la que nosotros podamos edificar a partir de ahí una vida doctrinal sana en cuanto a vida cristiana se refiere. Es por ello que el fundamento único como iglesia bíblica, familias en Cristo, es la Biblia. La bendita palabra del Señor es nuestro único fundamento, es nuestra única base. No hay otro fundamento para nosotros.
No existe otro para Iglesia Bíblica, Familias en Cristo. Si usted está más interesado en buscar alguna serie de conferencias sobre motivación personal, superación personal, que le digan cuándo divorciarse, cuándo no divorciarse, cuándo seguir al pastor, cuándo no seguirlo, hermano, hay ofertas al por mil. Entonces puede buscar donde usted quiera, ¿no? Pero si el principio verdaderamente es el estudio de la palabra para que nuestro corazón verdaderamente sea transformado y nuestra vida sea una vida verdaderamente de bendición para otros y bendecidos nosotros, tendremos que acudir única y exclusivamente a nuestra norma de fe y conducta, y es la bendita palabra del Señor. O sea, aquí en esta Biblia, hermano, en este libro sagrado, desde Génesis hasta Apocalipsis, también está el centro de quién es y debe ser y será, no solamente a quien consideramos como Salvador, sino también como Señor, nuestro amado Jesús, Yahshua. Él y solo por Él y por sus méritos, ¿no? Y por sus méritos, solo por los méritos de Cristo, es que hemos sido salvos. Entonces, sentando ese principio, mi amado hermano, ¿cuál principio? El que el único fundamento como iglesia bíblica, familias en Cristo, para empezar a edificar a partir de ahí, es la Biblia. No existe otro. No existe otro principio, otro método, otro libro, no existe. Lo anterior, hermanos, se los digo a que vivimos un tiempo en donde la iglesia está viviendo una presión muy intensa, hermano. Y parece que va en aumento, y hablo de iglesia bíblica, familias en Cristo. Está sufriendo una presión muy tremenda en cuanto a sana doctrina se refiere y en cuanto realmente a, esto se lo digo, en cuanto a sana doctrina, se lo digo no porque escasee la sana doctrina, sino porque muchos no quieren la sana doctrina. Entonces, como que se ejerce un tipo de presión, ¿no? Hacia la iglesia. Porque muchos determinan abandonar, no quieren estar, prefieren otras cosas, y es como una forma de presionar también la iglesia. Uno cree que la iglesia sufre presión de afuera, no, de adentro se sufre la presión. Es como esa olla express, esa olla pitadora que llaman. La presión no es de afuera, la presión es de adentro, ¿no? Pero pidámosle a nuestro Rey de Gloria que nos dé la fortaleza, la sabiduría necesaria y suficiente para seguir perseverar a pesar y de las presiones. Presiones que surgen de no acatar la instrucción, de no seguir la instrucción, ¿no? Y esto se refleja cuando notamos que las verdades, los principios parecieran no estar siendo la prioridad en muchos. Ahora, eso en cuanto a la iglesia local, iglesia bíblica, familias en Cristo. ¿Qué pues diremos de las presiones a nivel de la iglesia extendida, de la iglesia a nivel mundial de sana doctrina, que como lo conversamos con mi esposa hace un par de minutos, están sufriendo presiones en continentes como el africano, en países ¿no? como Corea del Norte, donde todo el que tenga una Biblia es apresado y sufre una terrible condena. Bueno, y muchos otros países donde es imposible verdaderamente la predicación del evangelio. Pero ¿y qué podremos decir de países como el nuestro que tienen libertad y expresión de culto y expresión de fe, pero la sana doctrina no es lo que abunda? Y lo más estremecedor, lo más aterrador, lo que hela la sangre, no es solamente ¿no? que no esté la sana doctrina verdaderamente en su mayoría, sino que son su mayoría siguiendo este tipo de situaciones, ¿no? Y la iglesia local, entonces, de sana doctrina, sufre una cierta presión debido a que muchos están prefiriendo ¿no? otro tipo de situaciones. Por eso les agradecía a cada uno de ustedes que nos siguen a través de este medio y que siguen siendo constantes y perseverantes. Es increíble cómo los de afuera quieren de alguna manera y siguen nuestras enseñanzas, siguen nuestros servicios, y los que son de dentro buscan lo de afuera. Pero bueno, ahí es donde está la interactividad, ¿no? Ahí es donde está la interactividad, que no es mala, pero ahí se pierde también la identidad, como lo decía yo el domingo, el arraigo, ahí se pierde ciertamente la pertenencia, el trabajo en equipo, pero por eso les digo,
mis amados hermanos, y les reitero, oremos para que el Señor realmente establezca un equipo fuerte cuyo fundamento sea única y exclusivamente la bendita palabra del Señor, y que podamos entender, comprender y vivir cada uno de nosotros que los no de Dios son para bendición de nuestras vidas. Amén. A nivel de iglesia extendida, ¿no? Pues las presiones no se hacen esperar, ya se los he mencionado, ¿no? Y a nivel de iglesia, como nuestra nación, pues la verdad, verdades, principios y enseñanzas como las que verdaderamente estamos por este tiempo dando y que deben ser bíblicas, para algunos dejan de ser la centralidad para ser algo marginal. O sea, la Biblia no es el centro, sino es como lo marginal y es un complemento. Para otros, lo que nosotros determinamos creer, nuestra convicción, incluso nuestra enseñanza pareciera para muchos inapropiada, anticuada, ¿no? O incluso, ¿por qué no?, ofensiva, ¿no? Ofensiva. Hace poco escuchó un pseudoapóstol, un pseudoprofeta, que decía que pues ya la palabra del Señor, que o sea la Biblia, ya tenía unas connotaciones más históricas y narrativas, y que a este tiempo contemporáneo deberíamos de acudir a otro tipo de consejos o a otro tipo de instrucción, siendo la Biblia simplemente un complemento. Tremenda herejía, tremenda falsedad, ¿no? Entonces, mi amado hermano, hoy se hace más énfasis en la comodidad, en lo mullido de un evangelio de prosperidad. Hoy se hace más énfasis en eso, en un evangelio tal vez que hace culto al hedonismo, esto es al hombre. Y el apóstol Pablo fue muy claro, ¿no?, cuando habló a los Gálatas y les escribe a los Gálatas en el capítulo 1, versículos 6 al 9. Dice el apóstol Pablo: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros, un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que hemos anunciado, sea anatema. Ahora bien, el apóstol Pablo no está diciendo que hay otro evangelio, porque aquí dice no que haya otro evangelio, sino que hay algunos que perturban. O sea, que tratan de traer confusión. El evangelio es el mismo. Pablo no está diciendo que hay otro evangelio, sino la forma, la motivación, lo que estos pseudopastores, pseudoapóstoles, pseudoprofetas están haciendo, ¿no?, con la palabra del Señor. Entonces dice Pablo, si alguien viene y les predica con otro ánimo, ¿cuál puede ser otro ánimo? El ánimo de la prosperidad, la comodidad, decláralo y recíbalo, decrétalo y obténlo, no sé, por ganancia, ¿no?, deshonesta, por hacerse, no sé, por obtener riquezas, pues eso es anatema, eso es maldito. O sea, utilizar el verdadero evangelio con motivaciones diferentes, ¿no?, a las de la, que debe ser la de la palabra, sea anatema, ¿no? Entonces, mis amados hermanos, hay que ser muy cuidadosos, pero cuando se predica tan limpia y puramente, parece que a algunos les perturba, les molesta, les parece inapropiado o anticuado. Y pues cómo no, los mandamientos, cuando en su gran mayoría es no, 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 no. Y cuando los 10 mandamientos lo que están diciendo es solamente al Señor, o sea, dedícate solamente al Señor, despójate de ti, pues para nadie verdaderamente va a ser como de alguna manera atractivo ese tipo de evangelio, ¿no? Entonces, mi amado, hoy se precisa de discípulos, de seguidores de Cristo, con una verdadera vida de adoración. Y la adoración no es otra cosa que servir a un Dios santo, a un Dios que guía, a un Dios que cuida, a un Dios que sustenta a los suyos, a un Dios que sigue siendo el de ayer, a un Dios que guió a su pueblo, a un Dios que sacó a su pueblo, a un Dios que guió a su pueblo, a un Dios que plantó a su pueblo, a un Dios que tuvo respuestas para su pueblo, ¿no?, que lo sacó de la esclavitud, ¿no?, porque fueron sacados de la esclavitud, aunque algunos en el desierto cayeron porque se resistieron realmente a la orden de marchar, preferían en su mente y en su corazón el ambiente de esclavitud del que venían siendo rodeados, ¿no?, y no querían verdaderamente ajustarse a una instrucción, ¿no?, y aún, permítame la expresión, estatus nuevo, ¿no?, que tal vez sí por desconocido acobardaba, pero quien no era desconocido era Dios.
¿Me hago entender? Se lo explico de esta manera. Éxodo, en el Antiguo Testamento, es de los libros que más registra, describe milagros extraordinarios. Y eso los vio el pueblo. Eso los vio el pueblo, hermanos. Milagros extraordinarios. Sin embargo, el pueblo prefería por momentos, y eso lo tenían en su corazón, vivir en esclavitud, ¿no? Parecía que como allí tenían puerros, cebollas, comían carne y dicen, ¿no? Y comíamos de balde, no es cierto, eran esclavos, ¿no? Y el Señor siempre estuvo con ellos, mis amados hermanos, siempre estuvo con ellos. El Señor los toma, está con ellos como columna de humo, como columna de fuego, les proveen absolutamente todo para verdaderamente disfrutar de una tierra que ya él había de alguna forma expresado como promesa desde Abraham. Pero este pueblo parecía como fallarle, ¿no? Con respecto a creer verdaderamente con integridad. Creo que para este tiempo Dios, nuestro Rey de Gloria, está haciendo un llamado a salir a partir como de esa condición de esclavitud que es del pecado. Incredulidad es pecado, hermano. No desarrollar pistis, esto es fe, es pecado. ¿Sí? No, que no sea la prioridad nuestro Dios diciendo que es Dios, hermano, es pecado. O sea, eso no agrada a Dios realmente. Así que para este tiempo, hermano, nada más propicio, y estoy enmarcando Éxodo, que poder desarrollar los 10 mandamientos. Para ello estoy hoy solamente enmarcando, hoy solamente estoy en el contexto de Éxodo, ¿no? Y mañana haré una introducción a lo que significan, una introducción a los 10 mandamientos, y contextualizaré Éxodo. Mañana, dentro de eso que contextualizo hoy, mañana haré una introducción hacia los 10 mandamientos para empezar ya el siguiente día a desarrollar nuestro primer mandamiento. Amén. ¿Por qué es tan importante esto? Es bueno conocer el contexto histórico, hermanos, en el que se desarrolló ese tiempo de la historia del pueblo de Israel y de nuestro Dios. ¿Por qué es importante? Para darnos cuenta que nuestro Dios es el mismo de ayer, es el mismo de hoy, es el mismo que hizo milagros extraordinarios, milagros que se salieron de toda comprensión humana, hoy también los hace conforme a su soberanía y su voluntad. Pero también nos marca, perdón, discúlpenme, también nos enmarca, ¿no? A un Dios que siempre hizo presencia para guiar, cuidar, preservar, sustentar a su pueblo, sustentar a los suyos, siempre. Entonces vemos aquí un Dios un Señor en el tiempo, un Dios en el tiempo pasado, sí, pero lo vemos en un tiempo presente. Pero también vemos un pueblo pareciera como con las mismas características del pasado. Un pueblo que se queja, un pueblo que renuncia, un pueblo que se resiste, un pueblo que, sabiendo quién es su Dios, no quiere abandonar su esclavitud, un pueblo que, sabiendo quién es su Dios, sienten temor realmente a eso nuevo que Él tiene para ellos. Pareciera que la connotación viene siendo la misma, ¿no? ¿No? Sin embargo, el fin es el mismo: libertad. Libertarnos a nosotros hoy. Si trajésemos Éxodo, yo quiero ser muy cuidadoso con estos primeros 5 libros, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, que son los del Pentateuco. Creo que nada más especial que Éxodo, donde vemos a la persona de Cristo y el propósito y el plan de salvación, ¿no? El plan de redención. Es un libro muy especial. Ojalá quisiera el Señor, primero Él, que permitiera que desarrolláramos sus 40 capítulos en algún día, en algún tiempo. Sería maravilloso. Por ahora estoy contextualizando. Así que el libro de Éxodo es una historia de liberación. Los israelitas son rescatados de la esclavitud en Egipto a través de una serie, vuelvo y le repito, de encuentros extraordinarios y milagros espectaculares. Pero es una liberación que nos señala hacia una liberación más grande, la liberación del pueblo de Dios de la esclavitud del pecado.
Estoy dando unas generalidades para más adelante en el libro de Éxodo estructurarlo, enseñarles cómo está la estructura de Éxodo y ubicarles en esa estructura de Éxodo los 10 mandamientos. Amén. Amén. Qué linda que es la palabra, hermano, a estudiar. Aplauda, a estudiar, hermano, aplauda, a estudiar, a estudiar. Aplauda, hermano, ¿sí? Es bueno que usted tenga identidad, iglesia bíblica, familias en Cristo. Hay mucho por aprender aún. Muy bien, en Éxodo vemos ciertamente cómo nos señala, de alguna manera, vuelvo y le repito, esa liberación, ¿no? Que no solamente es física, sino espiritual, porque en el momento clave, la noche de la Pascua, los israelitas estaban tan amenazados por la muerte como los egipcios. Y al igual que el resto del mundo, el pueblo de Dios es culpable y merece la muerte, pero son salvados al rociar la sangre del cordero, ¿no? En aquel momento también en los dinteles de su casa, en las puertas, en los dinteles de sus puertas, de sus casas. Y es así como la redención a través del sacrificio empieza a formar parte, ¿no?, de la vida cotidiana del pueblo de Israel. Estoy en generalidades, solo generalidades. Ahora haré la estructura del libro y en la estructura, vuelvo y te repito, ubicaremos 10 mandamientos. Muy bien. Bien, Éxodo revela la presencia de nuestro Dios, del Dios al que tú y al que yo sigo. ¿Cuál Dios? El Dios de la bendita palabra, el Dios de ayer, el Dios de hoy, el Dios de mañana, el Dios de todos los tiempos, que siempre ha estado con su pueblo, que siempre ha estado con los suyos, amado hermano. El libro de Éxodo no termina de alguna manera con la liberación del pueblo, el atravesar el Mar Rojo, cuando lo vemos en el capítulo 14, no, sino que el pueblo de Dios no solo es liberado de la esclavitud, también es liberado. A mí me emociona, les voy a decir la verdad, me emociona mucho, he estado juicioso, hermano, a la verdad, repasando mi libro, ¿no? Pero me emociona mucho porque el pueblo de Dios no solo es liberado de la esclavitud, ¿no? También es liberado, escuches esto, es liberado para vivir en la presencia de Dios. O sea, que no solamente es liberado físicamente, sino es liberado espiritualmente. ¿Sí? Físicamente para seguir a su Señor y espiritualmente para adorar a su Señor, para estar en la presencia de su Dios. Por eso es que tú notas en Éxodo, la ley, ves también el tabernáculo, ¿no? Que es como una especie, que es el marco, ¿sí?, en el que el pueblo de Dios puede disfrutar de la gloria de Dios. En resumidas cuentas, a este tiempo, la iglesia. Hermano, por eso es que dice la palabra, no os dejéis de congregar como algunos tienen por costumbre. Y es impactante como algunos dejan de congregarse, hermano. O no les gusta, o hace frío, o bueno, en fin, no sé, hermano. O tal vez esta conectividad los volvió confortistas, ¿no? Facilistas, ¿no? Otros tal vez se conectan o están en la iglesia por algo muy puntual, de lo cual quieren sacar seguramente algún tipo de provecho. Bueno, está bien, tomen lo que... Pero sí estamos, la verdad, estamos, y mi esposa y yo lo hablábamos, orando por un gran equipo de verdaderos discípulos, que amen verdaderamente vivir en la presencia de su Dios. Que podamos entender que fuimos liberados del pecado. Esto porque Cristo, recuerde, esto es por Cristo, por los méritos de Cristo. Tú no hiciste ningún mérito para tu salvación. Fue Cristo porque Él nuestra propiciación, Él nuestra redención, Él nuestra expiación, Él nuestra justificación, Él nuestra resurrección, en Él nuestra identificación. Que nunca se le olvide, hermano. Iglesia bíblica, familias en Cristo, la centralidad es Cristo. Salvación por los méritos de Cristo. Y si tú tuviste algo que aportar a tu salvación, o yo tuve algo que aportar a mi salvación, fue pecado, no más. Aquí no hay ninguna virtud ni en ti ni en mí, ¿no? Entonces vemos en Éxodo, vemos sí esclavitud, vemos adoración, ¿no? Pero hay algo que también me llama poderosamente la atención, ¿no? El libro de Éxodo no solamente hace una referencia como de esclavitud física, ¿no?,
a libertad física o de esclavitud espiritual, porque recuerden que vivían bajo el imperio, bajo el gobierno de Egipto, ¿cómo se llama? Iba a decir un emperador, ay Dios, el gobernante de la época en Egipto. Bien, en aquel momento el gobernante de Egipto, ¿no? Les prohibía de alguna manera al pueblo que celebraran lo de ellos, que celebraran y desarrollaran de alguna manera libremente el adorar a su Dios. Y por eso fue que se entremezclaron muchos, Faraón, ¿no? Se mezclaron muchos en diferentes situaciones de sacrificios y adoraciones a dioses y se acomodaron a la esclavitud. Pero bueno, el libro de Éxodo no es solamente esa esclavitud física a una libertad física, a una esclavitud espiritual, a una esclavitud, de una esclavitud espiritual a una libertad espiritual. No, no solamente eso, no es solamente eso, sino que también muestra el libro de Éxodo, ¿no? Que también salen de servir a un señor como Faraón, ¿no? De esclavos de Faraón, a servir como esclavos, pero de su Dios. Ahora, entiéndase esclavos de un amo que es de solo bondad, misericordia y gracia para con los suyos. ¿Sí me hago entender? Sin duda alguna, hermano, que cuando fuimos libertados nosotros también del pecado, y esto por los méritos de Cristo, ya nuestra libertad, ¿no? Después de haber sido libertados del pecado, ya nuestra libertad nuestra libertad corresponde es para seguir en una esclavitud, entiéndase esclavitud duolus, en un servicio para que no le cause usted sarpullido el término esclavitud duolus, en un sentido de un servicio permanente y constante a tu Señor. Para eso Él te sacó de la esclavitud del pecado a ser esclavo de Él, para disfrutar de un Dios, de un amo amoroso, que lo único que sabe hacer para con los suyos es bendecirlos. Por eso es que nosotros, a la verdad, debiéramos de servirle de manera constante, perseverante, incondicional, auténtica, ¿no? Sencillamente eso. Entonces pasaron de servir a Faraón, ¿no?, a servir a Dios. Nosotros, sin duda alguna, que nuestra libertad es para servirle y para adorarle a Él. Así que, mi amado hermano, el libro de Éxodo no solamente es una narración como inspiradora del pasado, porque el libro corresponde al género literario de la narración del pasado, sino que también viene a ser como nuestra propia historia, ¿no? Nuestra propia historia. Jesús nos libera de la esclavitud del pecado. Él es nuestro Cordero Pascual, cuyo sacrificio, escuche, nos rescata del juicio y de la muerte eterna. Él es la presencia de Dios aquí en la tierra, nuestro Dios encarnado. Por eso nada más especial que ir a Colosenses capítulo 1, versículo 15 al 22 y entender de nuestro Dios, nuestro amado Rey de Gloria, nuestro Yahshua, ¿no? Él y la relación que tiene con la iglesia, con la creación, con los hombres, con el Padre. No, hermano, es una bendición ir a Filipenses capítulo 2 y entender cómo Él se hace siervo, ¿no? Nuestro Dios se hace siervo, toma forma de siervo. Dice la palabra, no tuvo nada que aferrar, o sea, no, en nada que aferrarse, aunque tenía que aferrarse, pero en nada se aferró, sino que tomando forma de siervo, dice la palabra. Él es la presencia, nuestro amado Yahshua, Jesucristo es la presencia de Dios aquí en la tierra, ¿no? El tabernáculo de Dios en medio de nosotros, nosotros siendo el templo del Espíritu Santo. Hemos visto la gloria de nuestro Rey Yahshua en cada una de nuestras vidas cuando hemos sido sacados del pecado, ¿no? Y su resurrección es el comienzo también de nuestra nueva vida. Nacimos de nuevo a causa de resurrección. Caminamos en vida nueva a causa de resurrección. Así que el libro de Éxodo es crucial para comprender no solamente a la persona de Yahshua, sino también, escuche mi amado hermano, la obra de Yahshua, como Cordero Pascual. Como Cordero Pascual, mi amado hermano. Nos muestra ciertamente quién es nuestro amado Jesucristo.
nuestro Rey de Gloria. Así que Éxodo es una historia sí emocionante, un relato, es una narración histórica, sí, pero yo esperaría, ¿no, hermano?, que a partir de esta serie, esto nos inspirara realmente. Primero, a acatar su instrucción, a verdaderamente como creyente desarrollar con gozo nuestro deber, y tercero, a adorar como debe ser a nuestro Rey de Gloria. ¿Saben por qué? Porque Éxodo es nuestra historia. Creo que voy a llorar, pero procuraré no porque a algunos les molesta. Éxodo es nuestra historia. Entonces, mi amado hermano, qué bueno sería que usted siguiera en este tiempo, ¿no? Y se tomara este tiempo para también examinarse, interiorizar, hermano, y verdaderamente cuánto de lo que conoces haces y cuánto de lo que conoces de tu Dios, de tu Señor, cuánto de eso verdaderamente agrada a nuestro Dios. ¿Cuánto haces? ¿No? Cuando vemos el libro de Éxodo, vamos a hacer nuestra estructura de Éxodo, pero déjeme darle algunos aspectos o datos o apuntes o tips que vienen siendo importantes. Éxodo, vuelvo y te repito, registra el acontecimiento de la liberación del pueblo de Israel en Egipto y también registra su desarrollo, ¿no? como una nación, aún en medio de la dificultad, ¿no? Su autor, pues indudablemente Moisés, estamos hablando de entre el 1400 y el 1450 antes de Cristo aproximadamente. El lugar donde se escribió, bueno, en el desierto, en alguna parte no todavía identificada, pero en alguna parte del Sinaí. La característica particular de Éxodo, ¿no? O una de las características particulares, no es solamente una, es que ningún otro libro, ya se los había mencionado, del Antiguo Testamento menciona tantos milagros, tantos prodigios de una portentosidad, hermano, que a la verdad no caben en la imaginación de nadie, pero son verídicas y hay evidencias, ¿no? Y dentro de esa portentosidad de milagros, de hechos, de eventos, de maravillas, de señales, de prodigios, dentro de esos 40 capítulos vemos un aspecto clave, sí, una portentosidad de milagro, un Dios impresionante, pero también notamos 10 mandamientos. Qué increíble, ¿no? ¿No? ¿Le parece a usted coincidencial? Pregunto, ¿te parece coincidencial tanta portentosidad de milagros, maravillas, señales y prodigios? Un Dios impresionante y justo ahí su ley, 10 mandamientos. Bien, si tuviéramos que bosquejar o si tuviéramos que estructurar o hacer una estructura realmente para poder estudiar Éxodo, esto se los digo para que puntualicemos, o mejor, demos en el punto de dónde se encuentran los 10 mandamientos. Siempre será importante. Y ojalá usted siga la serie, hermano, y vamos entre ustedes y yo a pedirle al Señor que nos dé entendimiento a través de su Espíritu y que esto quede guardado en nuestro corazón, en nuestra mente y poder llevar a cabo. Si quisiéramos de alguna manera como darle estructura a Éxodo, bueno, yo en mi particularidad, como lo hemos enseñado estudiando inductivamente, pues digamos que así como muy a nivel general, porque no vamos a estudiar Éxodo, sino algo muy puntual que son los 10 mandamientos, lo divide como en 3 partes, ¿no? La primera parte que tiene que ver con Israel en Egipto, ¿no? El pueblo en Egipto, o sea, esclavitud en Egipto, Dios allí, el pueblo estando en Egipto, Dios allí elige a un líder, es Moisés. Dios allí a ese líder lo envía ante Faraón, ¿no? Dios allí también azota con plagas a Egipto por causa de un faraón que se rehúsa, ¿no? a dejar libre a su pueblo. Y también allí el pueblo, en medio de todo este mare magnum de situaciones,
¿no? El Señor provee de algo que se llama la Pascua. Esto es el sacrificio del cordero, rociar la sangre en los dinteles para que ellos de alguna manera no fueran tocados de muerte. Entonces, cuando los israelitas fueron esclavizados en Egipto, Dios escuchó sí sus lamentos, ¿no? Los rescata. Podemos estar seguros que todavía, vuelvo y le digo, traigamos Éxodo a nuestro tiempo, Él escucha el clamor de su pueblo. Por eso siempre, hermano, nuestra gratitud a cada uno de los equipos de oración de 4, 5 y 6 de la mañana, que claman a favor de la iglesia, que claman a favor de la sana doctrina, que oran por nosotros los pastores. Gracias, de verdad, gracias. Gracias porque a la verdad no habría otra forma de mantenernos en pie que no fuera por sus oraciones, por la fortaleza que el Señor provee. No me alcanzaría yo a imaginar, por ejemplo, Moisés, ¿no?, tratando de soportar a un pueblo que realmente pagaba con otra moneda cuando quería. Eso también lo vemos en nuestro tiempo, ¿no? Eso lo vivimos en nuestro tiempo. Y así como libró a los israelitas de sus opresores, Dios nos libra hoy del pecado, de la maldad y de la muerte eterna. Puede que físicamente nosotros, físicamente este cuerpo deje ya de estar activo, cese, pero espiritualmente nuestra alma y nuestro espíritu parten directamente a la gloria del Padre. Entonces, mis amados hermanos, es Éxodo para nuestro tiempo también. La segunda parte, entonces vemos a un pueblo, a Israel, ya lo vemos en una circunstancia muy particular, muy especial, como a nuestro tiempo, ¿no? En el desierto. O sea, somos liberados del pecado, o sea, como quien dice, nacemos de nuevo, vivimos en la centralidad que es Cristo, en nuestra propiciación, nuestra redención, nuestra expiación, nuestra justificación, en el resurrección, en el nuestra identificación. Amén, lo entendemos, sí, perfecto. Empieza ese fuego del primer amor, arrancamos como volador sin palo. Como diría alguien, no, porque lo aprendí de un maestro, hermano, esto de la vida cristiana, nuestra vida cristiana no es una carrera de velocidad, no son 100 metros, no vamos a creo que está 9 segundos algo, 8 y pico, no recuerdo exactamente. No, lo nuestro es una maratón de largo aliento, hermano. Y si usted me permite, esto es como un triatlón, donde nos vemos a veces en bicicleta, otras veces a pie y otras veces como que nos ahogamos, ¿no? Pues, hermano, ese era el tiempo del pueblo en el desierto, ¿no? Y parece ser que es para nuestro tiempo Éxodo, también para nuestro tiempo, ¿no? A veces pasamos por ciertos desiertos, ¿no? Entonces ya vemos en la segunda parte el Éxodo, esto es el partir, el salir. Éxodo significa partir, salir, ¿no? Vemos también cómo el pueblo cruza el Mar Rojo, vemos una portentosidad de milagro, pero también vemos las quejas del pueblo. Ven cómo se abre el Mar Rojo y pasado ellos se quejan. Tiempo. Dios haciendo unas portentosidades en nuestra vida, pero unas cosas impresionantes y muchos quejándose. Se quejan, ¿no? Y bueno, en medio de esta alternatividad de la tecnología, pues van y se quejan o se están quejando con ellos mismos, ¿no? Entonces, después de cruzar el Mar Rojo, los israelitas comenzaron a quejarse, a manifestar su descontento. Y como ellos nos damos cuenta que es muy fácil quejarse y por ahí también estar insatisfechos. Eso a nuestro tiempo. Y los cristianos, aunque aún tenemos luchas y batallamos, es una realidad, pero nunca debemos de permitir que las dificultades, las circunstancias adversas, el desierto, las cosas desagradables por las que tengamos que pasar, nos hagan desconfiar de nuestro Dios. Por favor, hermano. Le hago una recomendación amorosa, noble, ¿no? Porque es bien importante que usted lo tenga claro. Por favor, no permita, hermano, nunca que las dificultades, las circunstancias desagradables, el desierto, el clima, el calor del desierto, el frío helado también en las noches del desierto, lo hagan desconfiar de Dios. Y esto, hermano, escuche,
aunque usted no lo note, o hermana o matrimonios no lo noten, el Señor ha estado. Ha estado en esos momentos de arduo calor y hemos experimentado su sombra. Ha estado en esos momentos de bajas temperaturas, de heladas, de esos desánimos que helan, y Él ha estado como columna de fuego. Entonces, por favor, evite la queja, porque cuando usted se queja en medio de todo esto, usted está diciendo, yo no confío en ti, Señor. Y el tercer aspecto, ¿no? Y aquí es donde vamos, Israel en el Sinaí, el pueblo en el Sinaí, ¿no? En el desierto del Sinaí. Y allí nos vamos a centrar. Ahí es donde nos vamos a ubicar, en medio del Sinaí. Ahí en el Sinaí, ¿no? Cuando tú ves, lo vamos a ver más adelante, Éxodo 20, ahí en el Sinaí el Señor entrega su ley, da instrucciones sobre la construcción del tabernáculo, esto para adoración, ¿no? Enseña sobre lo que significa el quebrantamiento de la ley y empieza la construcción del tabernáculo. Primero da la instrucción, enseña lo que significa el quebrantamiento de la ley y después la construcción del tabernáculo. Entonces, mire lo importante de la ley. La ley son los 10 mandamientos, ¿no? Dios revela su ley a los israelitas en el Sinaí. ¿Por qué? Porque es a través de la ley, mi amado hermano, que no solamente el pueblo de Israel, sino nosotros, sus hijos, aprendemos y tenemos más de cerca cuál es el verdadero deseo de Dios para nosotros, ¿sí? Y de lo que espera que su pueblo experimente y viva. La ley, el principio de la ley es instruirnos. El principio de la ley es edificarnos. El principio de la ley es formar carácter en nosotros. El principio de la ley es madurarnos. El principio de la ley es para ser bendecidos. Cuando Él dice no, es para bendición. El principio de la ley, lo que hace en nosotros de gran bendición es exponernos el pecado. Y cuando se nos es expuesto el pecado, aún como creyentes, tenemos un instrumento que brota de su torrente de gracia para ti, para mí. ¿Cuál es? La cruz, la cruz. Podemos ir a la cruz. Hermano, mire, algo que es claro, 10 mandamientos. No los vamos a cumplir nunca todos, nunca. Fallaremos siempre en algo porque esta naturaleza de este cuerpo tiene la tendencia a fallar, a ir en contravía de nuestro Dios. Así que no vamos a poderlos cumplir nunca. Pero el Señor, en su infinita misericordia, en su gracia eterna, en ese torrente de gracia indescriptible, que es más indescriptible que el mismo abrir el mar rojo, que es más indescriptible que el maná que cayó del cielo, que es más indescriptible que la nube que les acompañaba en el día y la columna de fuego que acompañaba en la noche. Ese torrente de gracia brota un instrumento valiosísimo, la cruz. Cristo proveyéndonos de perdón en todo tiempo, porque no vamos a poder cumplir la ley, los 10 mandamientos. Pero algo que hace la ley en beneficio nuestro es revelarnos nuestro pecado para ir a la cruz y depender de Cristo, de los méritos de Cristo. Y Señor, perdóname, Señor. Tú ya me limpiaste, tú me compraste, tú me lavaste. ¿Me estoy haciendo entender, hermanos? La ley, yo creo firmemente, bueno, discrepan muchos, no soy el mejor teólogo, hermano. Soy un inútil. Y no pretendo jamás en mi vida pretender ser arrogante o del que más sabe. No, no. Soy falible, limitado. Soy el más limitado de los pastores, el más falible de los pastores, el más inútil, si usted quiere así. Pero algo que he aprendido, hermano, de ese torrente de gracia, inconmensurable, inentendible, incomprensible, es la cruz. Porque yo no voy a poder, dice el apóstol Pablo, porque hay una ley en mis miembros, dice el apóstol Pablo. Ley anomos, o sea, hay un poder en este cuerpo
mortal. Hoy, ay Dios, dice el apóstol Pablo, oh Rey, ¿cuándo será que yo abandono este cuerpo mortal, este cuerpo de corrupción? Es como una cárcel, porque viene haciendo las cosas que no quiero. O sea, el nomos es un poder, pero hay un poder dentro para poder combatir ese poder de estos miembros, y es el Espíritu Santo que mora en nosotros. Mire el torrente de gracia, lo que provee, cruz y Espíritu Santo. ¿Me estoy haciendo entender, amados hermanos? Así que Dios revela la ley, ¿sí? Y para exponernos el pecado. No para condenarnos. La ley no es para condenación. La ley es para traer libertad. ¿De qué? Del pecado. Si el pecado es expuesto y yo soy ese creyente verdadero, gozoso de cumplir con mi deber, iré a la cruz y pediré perdón. Y seré limpiado, lavado, perdonado, amado. Eso representa también que he confiado en la obra salvadora, salvífica, en una gracia salvífica, hermanos. Amén. Eso es lo valioso, mi amado hermano, que tiene la ley. ¿No? A ellos que son legalistas. El tonto de capirote que habla son legalistas es un ignorante bíblico, un analfabeta en toda la expresión. No ha estudiado, seguramente no ha indagado, o es tal vez un teólogo de teclado. Pero cuando experimentamos verdaderamente a diario, vamos en oración, nos hincamos, nos damos cuenta, hermano, que es real, que cuando la ley nos expone el pecado, también nos hace ir a depender de un Dios que es un Dios de toda gracia, de toda misericordia, como lo explica el salmista en el Salmo 36. Oh, porque tu misericordia es hasta las nubes, dice el salmista. Ay, qué bendición, ¿no, hermanos? Bueno. Entonces la ley nos instruye también, nos expone el pecado, y también la ley es nuestra plomada, ¿no? Si así bien está, nuestra brújula, permítame, brújula para camino, nuestra brújula, ¿no? Para poder vivir conforme a nuestro Dios, amén, a nuestro Rey de Gloria, amén, mis amados hermanos. Entonces, por eso es que los israelitas, mi amado hermano, por eso es que a los israelitas les es expuesta la ley también, ¿no? El Señor lo que quería verdaderamente era que reconocieran a un Dios de toda gracia, de toda misericordia, que dependieran de Él. Los israelitas fueron esclavos durante 400 años. Faraón, rey de Egipto, los oprimió cruelmente. Ellos pedían a Dios en oración que los liberara, ¿no? Y voy a hacer un paralelo. Entonces, éxodo de los israelitas, éxodo de nuestro tiempo. Éxodo de los israelitas, oraron, pedían a nuestro Dios en oración que lo liberara de ese sistema cruel de Faraón de Egipto. A nuestro tiempo, como los israelitas, nosotros necesitamos no solamente, sí, porque el Señor impuso autoridades en esta tierra, pastores, sanos pastores y su palabra, ¿no? Esto para que conozcamos de su palabra y así de alguna manera escapar de la esclavitud del pecado, ¿no? Entonces el Señor diseña dentro de, permítame, también recíbame este término, dentro de su estructura para salvación, a pastores de sana doctrina, ¿no? Para que acudan a la bendita palabra del Señor y así vivir conforme a los principios y a las verdades eternas, ¿no? Después de ser libertados del pecado, el Señor ha dispuesto dentro de su estructura también unos pastores, ha dispuesto dentro de su estructura la palabra del Señor. Por eso es que nos enfocamos en Iglesia Bíblica, Familias en Cristo únicamente en la palabra, no más. Y nuestra centralidad es Cristo, no más. O sea, aquí tú no recibes ni ayuda psicológica, ni psiquiátrica. Aquí no, hermano, aquí no hay exposiciones de, ¿cómo se llama? De motivación personal, superación personal. Aquí no se te enseña que eres un campeón, se te enseña que eres un pecador y que Cristo está fue expuesto en la cruz y que la cruz está dispuesta para que tú te hinques, seas lavado, limpiado, perdonado, restaurado y en vida nueva empezar a caminar, ¿no? Así que, mi amado hermano, debemos aprender verdaderamente que tenemos un Dios generoso, aún exponiéndonos es la ley. Así que necesitamos ponernos firmes,
contra lo que nos oprime y que nos impide seguir en la palabra. Muy bien. Vemos que el Señor, nuestro Dios, rescata a Israel por medio de Moisés a través de poderosos milagros, ¿no? Y la celebración de la Pascua era un recordatorio que se da ahí, ¿no? Del escape de la esclavitud. Un recordatorio que se hacía anualmente, se sacrificaba cordero. Dios nos ha liberado a nosotros, Éxodo de nuestro tiempo, nos ha liberado a nosotros del pecado, ¿no? Y Jesucristo celebró la Pascua, ¿no? Él la celebró ¿con quién? Con sus discípulos, última cena, y luego procedió para nosotros, ¿no? Procedió para nosotros a exponerse como el Cordero Santo para librarnos del pecado y él morir en nuestro lugar. Y que la ira del Padre fuera toda sobre él y no sobre nosotros. Nuestra propiciación. Dios saca a Israel, ¿sí?, de la esclavitud. ¿Cómo lo hace? Bueno, tiene que también presionar a Faraón. 7 plagas, ¿no? Milagro del Mar Rojo, ¿no? Y de ahí en adelante, Dios, nuestro Rey, la guía en la mañana y en la noche. Y, aparte de eso, establece una ley moral que viene del mismo corazón de él y son los 10 mandamientos. Y aunque Dios es todopoderoso, Éxodo a nuestro tiempo, y puede hacer milagros, a hoy, Él lo puede hacer, conforme a su soberanía y voluntad, creemos que Él lo puede hacer. Él nos está guiando a través de su palabra, pero también ha puesto pastores, hermano. O sea, esto no es sin Dios ni ley, no, esto no es que yo no me someto a nadie, no, también ha puesto. Su palabra nos da sabiduría para poder afrontar esas dificultades, situaciones, ¿no? Su palabra, su ley, si permitimos, nosotros verdaderamente nos va a gobernar. Y llegamos a los 10 mandamientos, hermano. Es un sistema, bueno, no. Bueno, sí, permítame, es un sistema de alguna manera que Dios establece para que el pueblo pudiera legislar, ¿no? El sistema en el que Dios establece para que el pueblo pudiera legislar lo establece de la siguiente manera. Primero, los 10 mandamientos que contienen los absolutos de Dios. O sea, son los absolutos de Dios, ¿no? De nuestra vida moral y espiritual como verdaderos creyentes. La segunda ley que él dio fue la ley civil, ¿no? Que daba, digamos, como las reglas al pueblo para poder gobernar como pueblo, como nación, si hacía bien tiene. Y la tercera era la ley de, ¿cómo se llama? La ley de las ceremonias, ¿no? O sea, la ley de las ceremonias, que era la que indicaba, de alguna manera, o daba los patrones para construir el tabernáculo para la adoración. ¿Me estoy haciendo entender? Así que Dios le enseña a Israel la importancia de vivir como una nación, le enseña a Israel cómo adorar, pero también le da una ley para desarrollar su parte moral. Igual a nosotros, igual, hermano. Tenemos responsabilidades, ¿no? Tenemos responsabilidades, hermano. Tenemos responsabilidades. Dentro de esas, la ley moral, y estos los 10 mandamientos, ley para adorar en espíritu y en verdad, y bueno, la ley para comportarnos verdaderamente dentro de todo esto que se da como verdaderos creyentes, lo vimos en la carta de Santiago también, ¿no? Así que mi amado hermano, ya estructurando de alguna manera Éxodo, ¿no? Espero que a usted le haya quedado claro el porqué, la importancia de estructurar Éxodo, ¿no? Mira, yo tengo parte 1, parte 2, parte 3, ¿no? Siempre será importante, hermano, ¿sí? Ahora, esto requiere de un aspecto clave que desarrollaremos el día de mañana, ¿no? Hoy desarrollamos nuestro tema y el título era el verdadero creyente y su gozoso deber. Entonces, cuando hablamos de verdadero es auténtico, genuino, original. Creyente, que manifiesta una fe, que tiene una convicción. ¿Quién? Dios, el verdadero creyente, ¿no? Y
como dice, y su gozoso, o sea, alegre en todo tiempo. Deber es verdad, deber es ese comportamiento, ¿no? Como verdadero creyente, y dentro de ese deber, como verdadero creyente, hay un aspecto clave para poder adentrar y hacer nuestra introducción con respecto a los 10 mandamientos. Ese aspecto clave se llama obediencia. O sea, enseñar los 10 mandamientos sin enmarcar de dónde vienen, ¿no? Sin tener claro un rasgo, obediencia, pues hermano, me parece que sería un poco aventurero, ¿no? Entonces espero el día de mañana, como dice la palabra en Deuteronomio 27, 9, 10, guarda silencio y escucha, oh Israel, le dice el Señor. Hoy has venido a ser pueblo de Jehová tu Dios. Oirás pues la voz de Jehová tu Dios y cumplirás, gozoso de ver, escucha, y cumplirás sus mandamientos y estatutos. Mire, me hice entender, amado hermano. Y cumplirás, o sea, cumplirás, obedecerás, llevarás a cabo sus mandamientos y sus estatutos. ¿Sí? No dice que vamos a ser perfectos en esa área, pero escuche lo que dice. Oirás pues la voz de Jehová tu Dios y cumplirás sus mandamientos y sus estatutos. O sea que aquí la clave, más que ver nuestra imperfección, es obediencia. Amén. Espero, mi amado hermano, amada hermana, que ha sido de bendición. Para mí lo fue. Mañana veremos entonces esa característica incólume, inamovible, indefectible. Porque si usted no tiene claro esa característica, obediencia, ¿para qué enseñar 10 mandamientos? Pues no, hermano, síganselos aprendiendo como se los enseñó el cura de su parroquia, hermano, ¿no? Porque no tendría sentido. O sea, enseñar 10 mandamientos sin contexto histórico, geográfico, el marco, la división, la estructura de Éxodo, pues no tiene sentido, ¿no? Pero mi amado hermano, obediencia, ya vamos a ver para qué, ¿no? Y por qué esa obediencia, ¿no? Ahora, ¿de dónde viene todo esto? Ya lo vimos. Bueno, mi amado hermano, entonces espero que mañana estemos desarrollando esa característica especial, ¿no? Que es, digamos, como la introducción a lo que va a ser en sí, entonces, los 10 mandamientos. No podríamos hablar de 10 mandamientos sin una introducción que verdaderamente apunte y señale el porqué de estos 10 mandamientos, para que seas obediente. ¿Y de dónde viene? Ya hicimos el contexto histórico y dimos un rasgo geográfico. Padre, te damos gracias y te bendecimos, Señor, en este tiempo. Gracias por este bendito tiempo, Señor. Gracias por permitirnos, Señor, seguir creciendo. Para mí es una alegría, un gozo. Yo esperaría que para los hermanos también, Señor. Y ayúdanos, Señor, a que nuestros oídos estén abiertos, atentos, a oír tu voz, Señor, y poder llevar a cabo, cumplir tus mandamientos y tus estatutos. Gracias por este tiempo, por enseñarnos, bendito Rey Santo, por verdaderamente, así como muy por encima, porque es muy por encima, la estructura de un libro como Éxodo, Señor, que viene siendo Éxodo para nosotros, Señor. Gracias por liberarnos de la esclavitud del pecado. Gracias, Señor, por hacernos libres de esa esclavitud. Pero, Señor, que podamos entender para qué es esa libertad, Señor. Que sea una libertad para adorarte, para servirte. Que sea una libertad, Señor, para que tu palabra también corra, Señor. Fuimos esclavos del pecado en otro tiempo. Que hoy podamos ser considerados esclavos tuyos. O sea, estos unos servidores constantes, perseverantes en todo tiempo y en todo lugar. Ayúdanos a que sea así, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Gracias por este tiempo, Señor. Porque al igual que el pueblo israelita necesitamos también tu guía, Señor. Tu guía, la guía, bendito Rey Santo, que viene de tu Espíritu. Gracias también por las instrucciones, tu palabra. Pero gracias también a cada hombre y a cada mujer que has puesto en nuestro camino como pastores para instruirnos y bendecirnos, Señor. Gracias, Señor. Gracias, bendito Rey Santo, por liberarnos en Cristo Jesús. Gracias porque Él es nuestra Pascua, nuestro Cordero Santo, Señor. Él quien nos libró,
Él que al morir por nosotros, Señor, nos salvó de la ira, Señor, porque éramos merecedores de ira. Gracias, Padre, porque de tu torrente de gracia brota un instrumento precioso para acercarnos siempre con confianza, para ser lavados y limpiados, Señor. Y es tu cruz, es la cruz, Señor. Gracias te damos, Señor, en Cristo Jesús. Amén y amén. Hermanos, espero que haya sido de bendición. Para mí lo fue. Una introducción que tiene que ver con la estructura de Éxodo, muy por encima, pero al fin y al cabo preciso que era necesaria. Y mañana entonces estaremos en nuestra introducción. Hermanos, a todos los que diezman, ofrendan y hacen llegar sus donativos, muchas gracias. Sí que necesitamos recursos, es una realidad. Pero siempre acudiremos a la sana y limpia doctrina para hablarles con sinceridad y decirles si se necesitan los recursos. Se sigue manteniendo un lugar físicamente. Esto es un alquiler. Así que mis amados hermanos, a todos los que ofrendan y diezman, nuestra gratitud. Que el Señor les bendiga. Nos veremos mañana entonces, nuestra introducción, una característica especial del verdadero creyente, el título de la enseñanza de mañana, una característica especial del verdadero creyente, obediencia. Amén. Bendiciones.